Bienvenidos a la última clase de Introducción al Carácter Profético. Hoy vamos a hablar directamente sobre tema carácter. Nos vamos a referir a un tema, creo yo, básico en la vida de cualquier ser humano, en cualquier aspecto de la vida, sea político, sea empresarial, familiar, hasta lo más micro. Las relaciones interpersonales en una familia ameritan y necesitan un carácter sano para poder desarrollar relaciones sanas. Entonces, dentro de lo profético esto no está exento, dentro de la vida ministerial esto no está exento. Nosotros necesitamos comprender que el carácter es base fundamental de cualquier construcción. Si tienes un carácter débil, si tienes un carácter no formado, si tienes un carácter inmaduro, si tienes un carácter que está basado en las heridas, que está basado en el fracaso, en el resentimiento, claramente no podrás sostener, por más que lo desees, todo lo que la vida te pueda dar por delante y aún Dios puede dar en el ministerio. Entonces creo yo que si hay algo que define el liderazgo es el carácter. Vamos a repasar un poquito la historia. Vamos a ver a Saúl, que es un rey que es ungido como el primer rey de Israel. eh, Tiene un padre espiritual asombroso, que es Samuel. Creo que tener el padre espiritual que tuvo el rey Saúl es tener un privilegio muy grande. Además era una persona muy preferida por el profeta, muy querido. Si ustedes ven la historia, dice que Samuel lloró mucho cuando cayó Saúl. Y el mismo Dios dijo, no llores por Saúl porque yo ya me proví de otro rey, que es David. Pero Samuel tenía su corazón apegado a Saúl, le ministró con mucho amor, le ministró, le corrigió. La palabra de Dios nos muestra un hombre, en el caso de Saúl, que fue una persona que gobernó todo el tiempo que gobernó, con mucha valentía en muchos casos, con mucha justicia, pero también tuvo una etapa de decadencia donde mostró su flaqueza en el carácter. Cuando empezó a competir, empezó a envidiar la vida de David. Se sentía que lo iban a usurpar, él sentía que le iban a robar lo que era de él. Su primera envidia nace cuando el cántico de las doncellas, Saúl mató a miles, David a sus 10.000, y él hizo la comparativa de que el cántico de alguna manera estaba exaltando más a su general del ejército que a él mismo como rey. Y ahí comenzó la envidia, su falta de carácter no le permitió ver que el próximo rey era David, no hizo la transición correcta, él podría haber evitado muchas tragedias, pero la falta de carácter, amigos, es tremenda porque lastima generaciones. Después David vemos también que aunque es un rey conforme al corazón de Dios, su falta de carácter a la hora de la familia le hizo vivir una tragedia familiar tremenda, como la de la violación de sus hermanastros. Dice que Amón eh, violó a Tamar, eran hermanastros, y finalmente Absalón mata a Amón haciendo justicia por mano propia. Una tragedia familiar tremenda. Previamente a esto, la palabra de Dios nos dice que David cayó en pecado con Betsabé, recuerdan la historia, ¿verdad? Y que inclusive mandó con estratagemas a matar al general del ejército Urías. Bueno, lo que vemos en David fue también muchos errores de carácter a la hora de decidir en las relaciones humanas. Finalmente, los errores de carácter se notan en las tragedias familiares. Finalmente vemos que David muere con muchos honores como rey, como hombre de Dios, pero en la familia dejó un tendal de situaciones por falta de carácter. Así hay un montón de hombres de Dios, de profetas. La Biblia nos recomienda recordar en la carta de Judas a Balaam, hijo de Beor, quien era un profeta, según la escritura, de ojos abiertos pero caído. De ojos abiertos pero caído, así dice la palabra. Un hombre que tenía la capacidad de ver lo sobrenatural, de entender el corazón de Dios, tenía el don de la profecía, como lo enseñamos en la clase anterior, ¿recuerdan? Enseñamos don, espíritu de profecía, oficio de profeta. Este tenía el oficio del profeta, pero era un hombre caído porque tenía problemas de carácter. Hay uno más que me gustaría tocar, Giesi,
Y podríamos, innumerables son los casos, ¿eh? Hay muchos casos de hombres que fueron grandes hombres de fe, que trascendieron en la historia hebrea, que fueron de gran bendición, pero el carácter terminó afectando algún área de sus vidas. En el caso de Sansón, es el caso quizás más conocido por muchos de ustedes, que teniendo la unción de la fuerza, caía en manos de las mujeres filisteas. Noé, que después de la gran salvación y de la gran tormenta y del gran diluvio se emborracha. Eh, Bueno, hay un montón de casos en la escritura de falta de carácter. Y Jesús no deja esto a un costado. Jesús no lo deja como algo que no es importante. El capítulo 16 de Mateo, la palabra de Dios nos dice que él pregunta, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la palabra de Dios dice que todos empezaron a decir, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un milagrero, un sanador, todos tienen su punto de vista, Jesús. Y Jesús hace una pregunta al hueso, como siempre, al corazón. Jesús nunca pregunta, nunca va por la periferia, va al centro y le dice a sus discípulos, ¿y ustedes que caminan conmigo? Esto lo digo parafraseando, ¿no? Ustedes que caminan conmigo hace tanto tiempo, ustedes que hace tiempo están trabajando a mi lado, ustedes qué dicen quién soy yo. Y se hace un gran silencio y Simón le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías que iba a venir, ¿sí? Y entonces y Jesús lo mira, y Yeshua lo mira, y le dice, Simón, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y comienza una serie de palabras proféticas que se sueltan sobre Simón. Y la primera de ellas, ya no te llamarás más Simón, ahora te llamarás Pedro. La revelación trae un cambio de personalidad. Fíjense, una responsabilidad para sostenerla. Esto es lo que está transmitiendo el nombre. Porque para un judío lo que se nombra tiene que ver con la identidad. Entonces, en este caso, Jesús le dice a Simón, Simón, ya no eres Simón, ahora eres Pedro, Petra, Kefa en hebreo. Tú eres una piedra donde se va a sostener la obra. Ya no eres un Simón, que la palabra Simón significa junco. Ya no eres un carácter que se deja llevar por las circunstancias, el viento. No, eres una persona que va de aquí para allá. Entonces, claramente después vemos los errores de Simón, porque tenía mucho de Simón, pero luego del Pentecostés el Espíritu Santo hace una obra en Simón Pedro y lo convierte realmente en una roca. Él es uno de los apóstoles más determinantes y es el hombre que Dios usa para abrir el Evangelio a los gentiles en Hechos capítulo 2 y, perdón, a los judíos en Hechos capítulo 2 y a los gentiles en Hechos capítulo 10 cuando le predica a Cornelio. Así que vemos que el cambio de nombre también tiene que ver con el carácter, según el pensamiento bíblico. Cuando Israel, antes de ser Israel, es Jacob, que el nombre Jacob significa tramposo, ese nombre se le es puesto a Jacob porque cuando nace junto a su hermano mellizo Esaú, él le agarra el calcañar, el tobillo, deseando nacer el primero, haciendo trampa, y dice, este es un tramposo de nacimiento, le pondremos Jacob, y toda la vida fue Jacob, hasta que Dios trató con él y un ángel peleó con él, y la Biblia dice que luego de esa lucha épica, histórica en la vida de- de Jacob, Dios le dice, suéltame, suéltame porque raya el alba, el ángel le dice esto, y dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas, y dijo, bueno, no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel, porque eres príncipe de Dios. El cambio de nombre dio inicio a una nación bendecida. Los cambios de nombre, van a ver que los nombres son importantes cuando el ángel se le presenta a María, le dice el nombre, porque el nombre determina la función y el carácter que tendría el Mesías. Por eso Jesús en la traducción original es Yeshua, que es Yahweh Salvador. Es el carácter que iba a tener el Mesías, Dios salvando a través del Mesías. Estoy tratando de mostrarte que el carácter es fundamental en la vida de un cristiano y en la vida de una generación profética. ¿Y qué es el carácter entonces? El carácter es aquello que tiene que ver con la formación del hombre o la mujer de Dios. Para eso hay que definir tres cosas. Una cosa son los temperamentos,
otra cosa es la personalidad y otra cosa es el carácter. Vamos, yo no soy un especialista, no soy psicólogo ni nada por el estilo, solamente soy un estudiante de estos asuntos importantes que tienen que ver con la escritura, pero sí podría decir que estas definiciones son, para hacerlo lo más simple posible, la explicaré de esta manera. Cuando yo estoy hablando de personalidad, tiene que ver con lo que se ve por fuera, lo que hemos construido para que todos nos vean. Es decir, no importa si por dentro estamos deprimidos o no nos sentimos capaces, mostrar siempre una personalidad fuerte, una personalidad avasallante, en muchos casos no significa que por dentro pase lo mismo. Quizás por fuera parece fuerte, pero por dentro es una tierna persona o llena de temores. ¿Qué es el temperamento? El temperamento, según los especialistas, es con lo que nacemos. Todos nacemos con temperamentos. La mayoría lo conoce a este pensamiento o lo ha estudiado en la escuela. El temperamento sanguíneo, flemático, colérico, melancólico, son cuatro aspectos de los temperamentos con el que el ser humano nace innato. Y el carácter es lo que tiene que ver con la formación de la vida. Vos te vas formando y tu temperamento no necesariamente tiene que ver con tu carácter, porque tu carácter es lo que te formó, las pérdidas, los fracasos, los éxitos, carencias o abundancias, situaciones, escenarios sociales donde hayas vivido, tu país, eso forma tu carácter. Entonces, en definitiva, somos un ser bastante complejo, por lo que ustedes están viendo, somos un ser complejo que no solamente carga con los dones, que va a cargar con dones ministeriales, sino que carga con una idea de carácter formativo, que eso es un trabajo que hemos desarrollado a lo largo de la vida. Y cuando una persona viene a Cristo, si hay algo que esa persona que tiene a Cristo debe experimentar, es un cambio en su carácter, claramente, porque todos nosotros hemos sido mal formados por situaciones, circunstancias. En la sociología moderna se le llama el devenir de la vida. El devenir tiene que ver con que las cosas van y vienen, circunstancial, política y culturalmente, y esto va afectando la conducta de los hombres. Los hombres de este tiempo no son los mismos hombres de los años 50. No son los mismos hombres. Son diferentes los caracteres y las formas. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué no se puede evitar? Porque el mismo ambiente social va transformando a ese hombre en el hombre de la historicidad, como se le dice en sociología. Es un hombre de historicidad, tiene una historia propia y que esa historia propia la ha captado a través del proceso de la sociedad y de la situación que ha vivido personalmente. Eso forma el carácter de la persona. El carácter no tiene que ver con que sea bueno o sea malo, es lo que se formó. Y entonces, acá no estamos haciendo juicio de valores, ¿eh? Estamos haciendo una demostración de que las circunstancias van modelando. No es lo mismo un joven que fue formado en una alta educación, en una buena familia. Claramente el carácter amable, sensitivo, humanitario, es muy posible que nazca en esa persona más que en aquel joven que fue creado en un gueto, en un lugar humilde, de abusos, de maltrato, de carencias que claramente van a formar una persona estando a la defensiva, quizás no tenga los mejores tratos, y al madurar en la vida, cada uno ha tenido un carácter diferente. Y esto no quiere decir una cuestión de valores, tiene que ver con lo que se ha formado. Cuando vienes a Cristo, ¿qué es lo que hace Dios? Es trabajar contigo como el barro en las manos del alfarero. El capítulo 18 de Jeremías dice, le dice Dios a Jeremías, baja a la casa del alfarero, yo hablaré contigo, y allí verás al alfarero trabajar en el disco, y mientras él está trabajando, el barro se romperá en sus manos, y lo volverá a hacer de nuevo, porque así yo soy con Israel, lo rompo y lo hago de nuevo. Esto es lo que hace Dios con el carácter de los hombres que quizás vienen a Cristo y que quieren servir a Dios, pero con sus caracteres antiguos. Y acá hago un parate, hago un paréntesis. No se puede servir a Dios con la experiencia antigua.
¿sí? No se puede hay personas que han creído, y sobre todo los que venimos de avivamientos antiguos de los años 90, recordaremos que la base de los predicadores de esa época estaba basada en las malas experiencias. Las predicaciones rezaban la mayoría de esta manera: yo era drogadicto, era alcohólico, era esto, y ahora Cristo me salvó. Y este era el mensaje central, y todos tenían una línea parecida. Pero hemos crecido en esta revelación y hemos entendido que valoramos lo que Cristo ha hecho en nosotros y nos sacó de cualquier lugar donde nos haya sacado. Pero acá lo importante no es de dónde nos sacó, sino el carácter que hoy tenemos que elaborar y desarrollar, que es el carácter de Cristo. Parecernos a Él, revelar su persona, mostrar su forma de funcionar en nosotros. Es Cristo en nosotros, ya no seríamos nosotros, es Cristo en nosotros, su carácter perfecto manifestado en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de este tema, surge el pensamiento que la iglesia ha sufrido por tener hombres de Dios con carácter no tratados. Entonces reciben dones, reciben ministerios, reciben llamados de parte de Dios y tienen el don, pero no tienen el carácter formado, con lo cual generan causas, situaciones que luego traen efectos negativos. Este es el punto que quiero tocar: causa y efecto, importantísimo en el carácter, porque todo carácter genera causas y efectos. Así que pueden causas buenas y efectos positivísimos, como causas negativas y efectos trágicos, ¿sí? No es que yo no crea en la obra sobrenatural de Dios, pero las cosas se hacen con trabajo, se hacen con determinación, se hacen con disciplina. Y la palabra disciplina no es una mala palabra. No es una palabra que tenga que ver con la meritocracia. Tiene que ver con la sujeción al Espíritu Santo y dejar que Él trabaje en nosotros. Es una construcción diaria de que Dios empieza a romper lo viejo para construir en nosotros el carácter y la imagen del Señor. Toda decisión que nosotros tomemos genera una causa, y esa decisión está basada en nuestro carácter. Toda decisión genera una causa, y esa causa va a generar un efecto. Fíjense entonces que las decisiones no tienen que ver con la suerte, sino que tienen que ver con el carácter. Por eso muchos hermanos están sufriendo en el ministerio hoy, diciendo: fue el diablo, fueron los hombres, fue mi papá, fue mi historia. Puede ser que tenga en algo razón en la cuestión de lo que hemos vivido. Ya lo hemos tocado, somos parte, el resultado de lo que nos rodeó. Pero Dios nos está proponiendo algo más. Él quiere formar en nosotros nuestra vida, una vasija nueva. Quiere hacer de nosotros como el barro en las manos del alfarero. Quiere poner a Cristo como centro de nuestro carácter, para que nuestras decisiones estén basadas en el carácter de Cristo y no en el carácter antiguo, o en el carácter que tenga que ver con nuestra historia, o en la forma que nos manejamos lejos del Señor. Y creemos, y esto es algo que es una creencia popular a veces, que porque hemos vivido muchas cosas malas sabremos apreciar lo bueno. Eso está muy lejos de la realidad, muy lejos de la realidad. Porque el conocer lo malo no te garantiza saber qué es lo bueno. Tú tienes que conocer el carácter de Cristo, sus bondades, su corazón. Y entonces empiezas a conocer cómo Él funciona. Lamentablemente muchas personas renuncian a eso por orgullo, por soberbia, por no querer renunciar a su identidad para tener la identidad de Cristo. Nosotros los creyentes que hemos madurado en la fe, entendemos que no estamos defendiendo nuestro carácter aquí. Lo que debe exaltarse es el carácter del Señor. Y los profetas y la iglesia profética debe desarrollar un carácter como el de Cristo. No se puede salir con dones solamente, lo estamos diciendo en cada clase. No se puede pensar que con dones vamos a traer avivamientos que sacudirán las naciones. No, no, no. Debido a eso, mucha gente ha caído en pecado. Hay unos libros que tengo por ahí que se llaman Generales de Dios. Creo que hay varias ediciones
de diferentes hombres de Dios a lo largo de la historia, hombres de avivamiento, por supuesto, del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, de diferentes predicadores de Estados Unidos, de Europa, y todos ellos comenzaron avivamientos extraordinarios, sacudiendo ciudades, impresionante cantidad de cosecha, pero la mayoría de ellos, y no por decir todos los ejemplos que están en ese libro, en esos libros, en esos tomos, terminan mal. O terminan con vicios, o terminan alejados de Dios, o terminan con excesos. ¿Por qué será? La reflexión siempre es la misma. Porque no estaban desarrollados en el carácter de Cristo, no tenían el carácter maduro para sostener tal unción. Por eso hoy también pasa exactamente lo mismo. Muchas personas tienen unción, gracia, levantan cosecha de almas, tienen iglesia, pero terminan mal su familia, sus hogares, sus economías, su moral, terminan mal porque no han tenido el carácter para sostener. ¿Por qué? Porque el carácter toma las decisiones traen una causa y una causa trae un efecto. Estas van diseñando y dando forma, entonces, estas decisiones que vamos tomando van dando forma a nuestras vidas. La forma de tu vida tiene que ver con el carácter que has desarrollado. Y las decisiones más importantes serán siempre categorizadas y puestas en el lugar que te darán el fundamento para desarrollar tu vida. La pregunta es, ¿qué es lo importante en un carácter? ¿Sí? Toda decisión tiene una base. Y yo quiero hoy hablar de dos bases que tienen las decisiones que nacen de un carácter. Eh, Vamos a ver esto, miren. Vamos al libro de Daniel y vamos a ver ahí a Daniel. Daniel es un profeta que fue llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia, muy jovencito él. La palabra de Dios nos cuenta que fue sometido como esclavo, se lo hace eunuco, se le hace esa tremenda operación traumática, ¿no? De cortar su miembro viril para ponerlo de esclavo dentro de las filas de los reyes de Babilonia. Sin embargo, este joven desarrolla sus dones proféticos dentro del ambiente babilónico, pero antes de hablar de eso, quiero decirle que además de hacer esta operación traumática, le visten como a babilonio, le enseñan el idioma de babilonio, le quieren cambiar la alimentación babilonia, le cambian el nombre, Belsasar, le ponen otro nombre, ya no es más Daniel. Es decir, lo que hicieron, lo babilonizaron completamente. Y aunque a él lo babilonizaron, y aunque él tenía toda la cáscara externa y usted lo veía, era un babilonio más, no pudieron cambiar su carácter de fe. Miren qué maravillosa, porque toda la historia de Daniel demuestra el carácter de un hombre de Dios. En el foso de los leones, en el momento en que no se postró a adorar a los ídolos. Cada vez que ves a Daniel lo ves como un hombre de carácter, que no tiene temor, aunque tenga que enfrentar el horno de fuego, el foso de los leones, la persecución del rey. No importa, no importa, porque él tiene carácter. ¿Y en qué se determina ese carácter? En dos cosas. En principios y preferencias. Un profeta, un hombre de Dios, una iglesia profética, debe entender la diferencia de principios y preferencias. Entonces, cuando una persona tiene carácter de Cristo, tiene principios. Anota eso. Cuando una persona tiene el carácter de Dios, tiene principios. El principio es la regla moral que modela la conducta, el sistema de creencias. Y vos tendrías que preguntarle cuál es mi base de fe que me sostiene, ¿no? Si es la palabra, debes conocerla. Si es la fe, debes conocerla. Si es la vida espiritual, debes crecer en ella. Esos son los principios espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes principios espirituales, tú no te mueves por circunstancias. Por eso Daniel tenía principios espirituales que no lo negociaba según las circunstancias. Él tenía una vida de carácter que está basada en sus principios. Ahora, cuando tú tienes un carácter que no es el carácter de Cristo, siempre te moverás por las preferencias. ¿Y qué son las preferencias? Son las decisiones, gustos, antojos y deseos según el escenario, según la necesidad. Esas son
las preferencias. Prefiero esto que esto porque me conviene. Esto es algo que le pasó a Giesi, ¿recuerdan? Aquel que era paje de Eliseo. Después que Eliseo hace el milagro, o por lo menos Dios usa su vida para el milagro de Naamán, y Naamán quiere dejarle tesoros, y Eliseo dice, no, no quiero nada, llévate todos tus tesoros. Pero Giesi vio la preferencia, dijo, el profeta quizás no ve esto, pero yo lo necesito, yo lo prefiero. Dice la Biblia que fue, engañó a Naamán. Naamán le dio cierto botín de todo lo que había traído para Eliseo, y finalmente eso le trajo lepra a Giesi. En el caso de Acán, la palabra de Dios nos dice que Josué, cuando van a tomar eh, eh, Jericó, la palabra de Dios nos cuenta en ese episodio bíblico, en los primeros capítulos del libro de Josué, vamos a ver que él tiene una orden, todo Israel, no tocar nada, porque Jericó iba a caer en juicio. No se tocaba ni animal, ni manto, ni dinero. Pero él vio un manto babilónico y vio dinero y dice, ¿qué hará que yo tome esto? Vio la preferencia. ¿Recuerdan a Judas? Él, él cuando la mujer trajo el perfume y lo derramó a los pies de Jesús, él dijo, se podría haber vendido y dar a los pobres, porque él tenía la preferencia de sacar dinero de la ofrenda. Bueno, la escritura nos habla de mucha gente que se mueve por preferencias. El moverse por preferencias tiene que ver con las circunstancias y las necesidades. Por eso un hombre que quiera o aspira al ministerio no se mueve por preferencias, se mueve por principios. El carácter profético irá y hará donde debe ir, no importa el pronóstico, porque sabe cuál es su capacidad en el don. Por eso un hombre profético no tiene un pensamiento de preferencias, él tiene un sistema de valores. ¿Recuerdan un episodio en Hechos de los Apóstoles donde el profeta Gabo dice, el dueño de este cinto le harán de esta manera, lo atarán y lo llevarán a Roma? ¿Y de quién era el cinto? Era del apóstol Pablo. Todos quieren reconvenir a Pablo diciendo, mirá, el profeta habló, dijo que te van a lastimar si vas a Roma. Pero Pablo, que tiene principio espiritual y sabe lo que Dios está hablando, él sabe dónde tiene que ir a pesar de la circunstancia, y entonces va sin temor a la circunstancia. Él va por principio. Un profeta tiene que entender esto, o la generación profética lo tiene que entender, porque si no funcionará mal. Otro problema de la gente sin principios y que anda por preferencia es que en muchos casos yo he visto una generación de profetas amargados, mucha gente amargada dentro del ministerio, con problemas que no ha resuelto, profetas que están amargados por las experiencias malas que han tenido en la vida. Hay profetas amargados con espíritu de rechazo. El fruto del espíritu es el amor, pero ellos al ser perseguidos fueron cerrados para amar. Amor en griego nosotros lo tenemos como ágape, pero cuando vemos amor en el concepto hebreo y bíblico, significa orden. Es decir, que una persona que ama desde el principio espiritual tiene una vida ordenada emocionalmente hablando. Pero cuando vemos esta generación de profetas o de líderes que se mueven bajo el orden de sus emociones y preferencias, estamos viendo una generación que necesita recuperar un carácter sano, que es el carácter de Cristo. Solo si deseas ser profeta debes reconocer la inestabilidad externa como parte de un desarrollo. Muchos profetas y muchos que quieran ser parte de esta generación profética deberán comprender que el escenario se complicará cada vez más. No podemos funcionar por preferencias, porque si funcionamos por preferencias directamente no predicaremos, no nos convendrá. Por eso esto no tiene que ver con lo que nos conviene, tiene que ver con los principios. El principio de predicar, hacer discípulos, extender el reino, sanar enfermos, libertar oprimidos por el diablo, y que el Espíritu de Dios nos lleve a abrir los ojos de los ciegos y apertura de cárcel, levantar la cosecha, traer avivamiento, ser voz profética, no está basado, mis amados, en preferencias. Porque si esto hubiese sido así en la iglesia primitiva,
de ninguna manera se hubiese iniciado el avivamiento de esa primera etapa. El avivamiento de la primera etapa estaba basado en principios, valores, experiencia sobrenatural, y eso no los hacía indetenibles. Así que solo una persona ordenada emocional, espiritualmente, pero en su carácter, podrá entender al que está desordenado. Esto rompe esa vaca sagrada de que como yo lo viví, yo ya fui drogadicto, entiendo al drogadicto. No, no, muchas veces por ser adicto justifican al adicto, por ser pecadores justifican al pecador. Por eso es tan importante tener el carácter de Cristo para poder ser justo frente a la situación de transformación social o de ser voz profética en cualquier escenario. Eh, Cuando un profeta dice en la escritura, así dice el Señor, en cuya presencia estoy, está diciendo que Dios está hablando y se está sosteniendo en la vida de esa persona para hablar, que está usando ese vehículo. Imagínense que si el carácter de esa persona no es lo suficientemente fuerte en Dios, esa palabra lo va a aniquilar, simplemente lo va a destruir. Es por eso que Dios, en un momento, el rey Agripa, cuando Pablo está en Roma, eh, frente al rey Agripa, Pablo predica la palabra y muchos le dicen, Pablo, la mucha letra te ha enloquecido. Pablo, claro que no estaba enloquecido, él tenía un carácter de principios estable, pero ahí hay un principio, creo yo, social que se expresa. A veces el mucho conocimiento, la mucha experiencia, el querer sabérselo todo, hace que la persona no pueda soportar tanto conocimiento. He conocido historias de personas que el conocimiento los ha deprimido, escritores, filósofos. A lo largo de la historia, el conocimiento los ha llevado a la muerte prematura. En este caso, entonces, el principio es el mismo. Nosotros no debemos permitir que la locura o el conocimiento de la palabra de Dios, la revelación de su propósito, caiga sobre gente débil. Necesitamos una iglesia fuerte, una generación profética más fuerte, que pueda sostener la palabra que viene por delante y que que se va a sostener en nosotros para esta gran cosecha que viene por delante. El carácter profético, como el don del profeta, es para reyes, porque es una palabra para palacios. Estoy soltando esta palabra sobre alguien que cree que la palabra profética solamente tocará el estrato social más bajo. No, necesitamos profetas de carácter para llegar a los lugares más altos. Por eso entiendo que si quieres llegar a ser un profeta en las áreas de gobierno, en las áreas de la política, de la educación, en las áreas de lo artístico, de la televisión, en los lugares donde hay mucho dinero. Si quieres ser un profeta en lugares de palacio, tendrás que tener el carácter necesario. Si no, no podrás sostenerte, te vas a marear, te hará mal. La Biblia dice de Balaam, ¿se recuerdan? Él vendía la profecía por dinero. Es que la necesidad cuando mueve a la persona es porque se funciona en preferencia y no principios. Y finalmente, para terminar con esta idea del carácter, una de las cuestiones fundamentales del profeta es que éste debe tener dominio propio, debe tener un carácter templado. Em, Se dice que un hombre es fuerte no porque domina a los demás desde el concepto de la sabiduría judía. Un hombre es fuerte desde el concepto de la sabiduría judía cuando este hombre sabe autocontrolarse y dominarse. La escritura nos dice que no se nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, poder y control de uno mismo. La dominación de las pasiones, de los pensamientos y de las acciones demuestran que tenemos un carácter desarrollado y maduro. Cuando una persona tiene estas características, podrá sostener lo que Dios va a desatar sobre él. Anhelo de todo corazón, mi amigo, mi amiga, que pueda ser la voz profética de este tiempo. Que Dios te use tremendamente para sanar, liberar, sanar enfermos, abrir puertas de cárceles, abrir los ojos de los ciegos y que se abran los cielos sobre tu vida con mayores bendiciones. Pero recuerda que esto no sucederá si tu carácter no está fundamentado en la roca que es Cristo. Si no tienes esa persona que es Cristo desarrollándose en ti,
en cada aspecto de tu vida. Nosotros hemos visto en esta sección de la materia cómo muchas personas a lo largo de la historia han sido usados por Dios, pero sin carácter. ¿Y tú? ¿Cómo tendrás en este tiempo tu carácter? ¿Dispuesto a principios o a preferencias? Deseo que puedas tener una vida de principios, que es una vida de sacrificios y a veces de demanda y de pérdida, porque hasta puedes perder por principio, pero eso va a replicar en bendición para tu vida. Bueno, mi amigo, mi amiga, estoy feliz de que hayas llegado al final de esta clase. Bendigo tu vida y te espero en nuestra próxima clase de la Escuela Profética, nuestro próximo tema que va a estar apasionante y oramos en Dios para que en esta temporada Dios siga avivando tu vida y tu ministerio y tu familia. Hasta la próxima, Dios te bendiga mucho.